Para el desarrollo de los niños y las niñas en su etapa de crecimiento, es de vital importancia saber cómo adentrarlos en el hábito de la lectura. Convertir esa práctica en un interesante pasatiempo ayudará a mejorar las capacidades cognitivas y a la vez a prepararlos para la vida. ¿Cómo hacer para que leer se convierta en un placer y más aún en una necesidad? Puede ser el kit de la cuestión. Coincidiendo con abril, el mes de la lectura, que incluye el Día Internacional del Libro Infantil y el Día Internacional del Libro, le invitamos a compartir juntos esta conexión y descubrir las pautas que conducirán a los más jóvenes por el camino de la lectura. Bienvenidos, ya comenzamos. ¿Cómo nacieron los libros? Para saberlo, debemos remontarnos en torno al año 4000 antes de nuestra era. Buscando en los archivos, descubrimos que aquellos distan mucho del concepto de libro que tenemos hoy. De hecho, ninguna forma de escritura parece haber aparecido antes de este momento. Los beneficios de leer son múltiples y para personas de cualquier edad, pero algunos en particular se producen en la primera infancia. Está demostrado que los niños a quienes les leen registran una mayor actividad cerebral y aumentan la capacidad de vocabulario. En los primeros minutos establecemos contacto con la periodista Nailey Vecino, quien se encuentra en exteriores. Saludos, exactamente me encuentro en la sede de la compañía infantil La Colmenita, dirigida por Carlos Alberto Cremata, conocido por muchos como Tim. Y justamente con su director y también con algunos de los pequeños integrantes de la compañía estaremos conversando hoy en Enlace Cuba sobre el hábito de la lectura y también sobre cómo a través de la literatura estos pequeños se acercan a la vida y obra de José Martí. Gracias, Nailey, te esperamos más adelante. El libro se ha convertido en una expresión del pensamiento humano, que ha utilizado como soporte un sistema de escritura impresa en una materia duradera y transportable. La creación del libro se debe a una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido, con el paso de los siglos, mejorar la calidad de conservación de los textos y el acceso a su contenido. Este mes de abril parece ser el designado para celebrar esta invención humana. Y tenemos esta imagen en pantalla porque quienes gustan disfrutar el género novela cada semana puede hacerlo con la propuesta brasileña que en estos momentos acompaña a cubanas y cubanos por las noches, como es tradición. Los críticos de arte de seguro han desarrollado su trabajo con aspectos negativos y otros tantos propios de la crítica constructiva. Y si bien la trama de esta invitación audiovisual se rige en parte por patrones comunes y que responden a tendencias comerciales, sí tiene algo muy útil y positivo: escoger el pretexto de la literatura para desarrollar toda una serie de conflictos. Y es que, como se ha demostrado en la novela, la pasión por los libros es muy inferior a diferencia de épocas anteriores, y como también señala, cada día las editoriales deben ingeniárselas para motivar a sus lectores y adquirir nuevos públicos, sobre todo las que destinan sus productos a incentivar valores sociales y vocaciones, entre ellas, por ejemplo, despertar el interés por el estudio de profesiones enfocadas a la ciencia. Y sin dudas, los libros son una excelente herramienta para esto. Bien lo sabía el célebre autor Julio Verne. Él encontró a través de sus viajes extraordinarios la manera de combinar el acto de entretener con la difusión de los conocimientos de su época. Lector obsesivo de revistas científicas, sostenía que cada dato en sus obras había sido examinado al detalle. Verne imaginó artefactos tecnológicos que se anticiparon a su tiempo, como el submarino, los viajes espaciales o las máquinas voladoras. Así nacieron y luego tuvieron gran acogida Viaje al centro de la Tierra, donde deslumbra al lector desde el mundo de la geología, el estudio de los minerales y otras maravillas de la naturaleza. 20.000 leguas de viaje submarino, de igual modo, recrea el interior de los océanos a bordo de una nave en ese momento ficticia, pero que después cobraría todo sentido en el espacio real de los humanos. Además, muchos consideran su obra maestra la titulada Isla Misteriosa. Aquí expone la admiración por las ciencias mediante los personajes.
La fórmula del éxito de este autor se debió en buena parte a la mezcla de dos elementos que apasionaban a la sociedad europea de finales del siglo XIX y principios del XX: las aventuras de los exploradores que se adentraban en territorios desconocidos hasta entonces, como los polos, el África tropical o las profundidades submarinas, y los avances científico-tecnológicos que plasmaba. Esto último le otorgó un aura de escritor visionario. Pero también había algo que llamaba la atención a quienes accedían a sus libros, y era la manera de presentarlos. Desde tiempos remotos, la estética ha formado parte indiscutible en el proceso de compra, en la toma de decisión que implica si aceptamos un producto o no. Y ello ocurre gracias al trabajo editorial que debe acompañar cada propuesta. Algo tan sencillo como que si no entra por la vista, es imposible venderlo. En el caso de Verne, por ejemplo, el editor con quien trabajó diseñaba portadas muy llamativas y novedosas para su tiempo. Mediante la técnica del cartonaje, encuadernaba los libros y forraba la cubierta con tela ricamente decorada, como vemos en esta imagen. Pero a día de hoy, ¿cuántas maneras no pudieran explotarse para promover el consumo y hábito de la literatura? Sobre todo la que divulga los conocimientos científicos, desde el audiovisual, las aplicaciones móviles, el uso de redes sociales, los desfiles de moda, como ocurre en la novela actual brasileña que mencionábamos. En fin, miles de herramientas que, empleadas de modo adecuado, pueden contribuir a este bienestar. No se trata de divorciar los discursos, no, todo lo contrario. Se trata de imbricar y estrechar alianzas entre materiales, recursos tecnológicos y tendencias de la actualidad. Aquí también un rol importante lo juegan la propia familia desde la cuna y quienes educan en las aulas, además de artistas, influencers o figuras públicas que por su trabajo cotidiano adquieren una responsabilidad social y de igual modo deben ayudar en la formación de valores. Que la fecha sea una motivación puntual para publicar sobre el tema resulta válido, pero volver a estimular la pasión por los libros en las nuevas generaciones debe ser un desafío constante. Recordemos que de esas actitudes también dependerá nuestro futuro. Lo mismo en La Habana, donde radica su sede central, que en diversas provincias del país, que con el tiempo crearon sus propias colmenas. El grupo de teatro infantil La Colmenita es un excelente lugar para adentrarnos en el interesante mundo de la lectura. Como prometió, ya está lista la periodista Nailey Vecino en su sede. Bienvenida nuevamente. Cuéntanos. Sí, en efecto nos encontramos en la sede de la compañía infantil La Colmenita, acá en el Vedado capitalino. Como ya adelantábamos, desde acá nos estaremos acercando a cómo se promueve el hábito de la lectura en niños y adolescentes. Y para ello conversamos ahora en este primer contacto con algunas de sus integrantes. Vamos a conversar primero con Amalia. Bienvenida al programa Enlace Cuba de Cubavisión Internacional. Amalia, ¿cómo desde acá, desde la compañía, se promueve, digamos, el hábito por la lectura? ¿Cómo tienen ese intercambio con los libros, con las diferentes obras? Bueno, a veces en los ensayos que hacemos casi todas las semanas, Tim nos lee fragmentos de textos que uno recuerda siempre y hay veces que te llegan al corazón porque son textos o tristes o muy felices o textos que uno se queda reflexionando sobre ello. También desde la compañía se promueve mucho, digamos, que el intercambio con las obras de Martí, ya Amalia lo comentaba. Hablar un poquito, Sofía, de esto, ese intercambio, digamos, con las obras de Martí y otras que llevan, digamos, que al teatro desde acá, desde La Colmenita. Bueno, aquí lo que más leemos es Martí, empezando por ahí. Y hemos leído muchísimas obras de Martí. Entre ellas los versos sencillos, hemos leído los versos libres, Martí a flor de labios. Además de Martí, bueno, las obras son diversas. Bueno, empezando porque a mí me encantan las obras infantiles de La Colmenita, ya que hacemos unas adaptaciones de los cuentos. Por ejemplo, en Blancanieves le agregamos un personaje que se llama Marigrilla. Y es súper bonito porque hacemos como nuestra versión del cuento, igual que el Capitán Plin, el Pidio Valdés. Y esas cosas son Meñique, y esas cosas a mí me encantan. Entonces, para aprendernos los textos extensos y todo eso,
Nosotros utilizamos métodos de canciones, hacer las canciones para que se nos peguen más rápido, grabarlos en el teléfono y luego escucharlos hasta que se nos peguen. Y en tu caso, Sofía, ¿una experiencia en particular, quizás alguna que recuerdes? Bueno, hay un texto de la Convenita que fue el primero que yo me aprendí, que es de la obra de la cucarachita Martina, que lo dice la abeja reina, que es la que narra el cuento. Y dice, en un lugar remoto nació esta historia, que los abuelos guardan en la memoria. Cucarachita Martina quiso empolvarse para escoger un novio con quien casarse. Que vengan los duendes de la fantasía, que regalan sueños y dan alegría. Que todos los niños vengan a escuchar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Qué lindo ese mensaje, pero vamos a terminar con Amalia. Digamos que un poco para cerrar este primer contacto. Amalia, un mensaje para los niños, digamos que nos ven ahora mismo, ¿por qué acercarse a la lectura? ¿Por qué, digamos que, implicarse con este mundo de la literatura? Bueno, para mí, a mí me sirvió demasiado porque yo quiero estudiar periodismo y entonces eso me sirve desde el modo de la ortografía, para escribir, para la caligrafía, me sirve para el conocimiento sobre literatura, sobre lectura y puedo charlar y hablar sobre el libro como si lo hubiera vivido. Gracias Amalia, Camila, Sofía. Nosotros seguimos desde acá en Enlace Cuba acercándonos hoy al hábito de la lectura en los más pequeños. Los libros son un pilar fundamental en el desarrollo cognitivo y emocional de los más pequeños. Adentrarse en la lectura desde la infancia no solo proporciona deleite y placer, sino que aporta una magnífica herencia cultural, científica y literaria. Cercana a la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana, se levanta el edificio de la Biblioteca Nacional de Cuba, también con el nombre del héroe nacional cubano. La Biblioteca Nacional posee un patrimonio documental excepcional, entre libros, revistas, periódicos, documentos, mapas e imágenes, desde el siglo XV hasta el presente. Entre sus propuestas encontramos la Sala Infantil Juvenil Eliseo Diego. La revista cultural La Jiribilla publica un amplio artículo que recoge la importante labor que realizan allí sus especialistas en la formación de valores de más de un centenar de niños y jóvenes. Como salida de un libro de cuentos, por su exquisita ambientación y belleza, la Sala Eliseo Diego está ubicada en el interior de la biblioteca. Además, también ocupan un espacio exterior de esta centenaria institución y ello permite disponer de un área mucho más grande para desarrollar diversas actividades al aire libre y al propio tiempo brindar atención a una mayor cantidad de usuarios que van desde las edades de prelector hasta adolescentes de 13 y 14 años de edad. Entre las actividades más relevantes desarrolladas por los trabajadores de la Sala Infantil y Juvenil, los especialistas destacan el préstamo de libros para uso interno y externo, asimismo las narraciones de cuentos por parte de los técnicos del centro y de los propios lectores, y presentaciones y charlas sobre diversos textos a cargo de sus autores que permiten un intercambio enriquecedor entre usuarios y escritores. Hola niños, adolescentes, jóvenes. Soy Michael José Rodríguez Calviño, escritor cubano de literatura de fantasía y de terror. Y por cuestiones de trabajo estoy en estos momentos en la Sala Infantil y Juvenil Eliseo Diego de la Biblioteca Nacional. Es un lugar encantador, nunca había estado aquí. Les recomiendo que se acerquen para que entren en contacto con parte de la buena literatura que resguardan, que protegen, que atesoran en este lugar. Si quieres entrar en contacto con la buena literatura, aquí tienes el espacio ideal, tranquilo, rodeado, repleto de magníficos libros para que te adentres en el universo de la fantasía, ese mágico universo que nos propone cada una de las publicaciones que se atesoran aquí. Ya sabes, la cita es en la Sala Eliseo Diego de la Biblioteca Nacional. Acércate para que
leas un poquito. Recuerda siempre que leer es crecer, y si lees aquí en la Biblioteca Nacional, pues mucho mejor. Nos vemos. Y aquí estoy con otros integrantes de la compañía La Colmenita. Ya habíamos hablado anteriormente con algunos, incluida la muchacha que tenemos acá, pero bueno, algunos que se han querido acercar para hablarnos de algunos de los libros que han leído o que quieren leer. Por ejemplo, cuéntame, ¿a qué libro te has acercado? Uno que recuerdes. Conmigo Blanco y 10.000 leguas de viaje submarino. ¿Cuál otro quisieras leer o que te han comentado? No sé. Bueno, cuéntame otro por aquí. Harry Potter, me lo quiero leer. Sherlock Holmes, Mujercitas, La Letra Escarlata. ¿Y en tu caso? ¿En tu caso? En mi caso, me gustaría leerme El Mago de Oz. Sé que es un libro infantil, pero jamás lo he leído, nunca, entonces quisiera ver qué tal. Y también me he leído Mujercitas, me he leído Harry Potter y El Principito. ¿De eso alguno que te haya gustado mucho? ¿Por qué? Mucho así El Principito, porque es muy rico en enseñanza y le enseña a los adultos que a pesar de ser grandes nunca pueden perder ese niño que tienen dentro. Perfecto. ¿En tu caso qué edad tienes? ¿Cómo te llamas? Yo tengo 13 años y me llamo Abel y yo me he leído Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata y quiero leerme La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Por qué precisamente La Vuelta al Mundo? ¿Qué temas te interesan? Porque me gustan mucho los libros de aventuras y de detectives y los libros policíacos. Y también tengo por acá a José O'Rolly, un niño travieso que ha estado con nosotros acá en todo el recorrido. Cuéntame, ¿algún libro que recuerdes así? Bueno, me leí Sábado Corto, más porque me lo mandaron para estudiar la ENA, porque quiero ser actor. Me leí Sábado Corto y un libro que me quiero leer, La Vuelta al Mundo en 80 días. Y hay un libro que me dijeron que se llamaba Perfectos Desconocidos, que vi la obra de teatro, pero el libro no lo he leído, así que me lo quiero leer. A la vez de que eso me ayuda a mí misma, me ayuda a la ortografía, a la caligrafía. Y entonces es como que yo tengo bastante falta de ortografía. Y entonces me gustaría leer más para poderme acercar más a la fantasía, tener más imaginación, a todo eso. Para mí ayuda más de modo general, ¿sabes? Estimula el cerebro, te da como un punto de vista distinto de las cosas. Además te ayuda, ¿sabes? Por lo que ha dicho Camila, en la ortografía, pues leer mucho hace que las palabras se te graben y a la hora de escribirlas no se te olvide la escritura. Y sí, creo que la lectura estimula mucho a la persona. Y por ejemplo, las nuevas tecnologías en los últimos años, digamos que ha tenido también un impacto en la literatura. ¿En tu caso te gustan más, digamos, los libros digitales, los libros impresos? ¿Qué crees de? A mí me gustan mucho más los libros impresos porque guardan mucha más historia que los libros digitales y han pasado por muchas manos, que eso también lleva una gran importancia consigo. A mí me gustan más los libros impresos porque en mi caso como me es más fácil de leer. En el libro en teléfono me es más difícil, me es más fácil los libros impresos. Pues gracias por compartir estos minutos conmigo. Nosotros seguimos acá en la sede de la compañía infantil La Colmenita hablando sobre el hábito de la lectura en los más pequeños. No importa cuál sea el espectáculo, la cucarachita Martina, Abracadabra, Meñique, el gato con botas, el resultado se repite. Silencio total, sonrisa en los labios,
Poco a poco la alegría se expande e inunda a todos los presentes. La Colmenita saca lo mejor de la gente, no solo de los actores. El público también se convierte en parte de la escena. Nuevamente nos trasladamos hasta la sede del grupo de teatro infantil La Colmenita. Allí nos recibe la periodista Nailey Vecino. Sí, en efecto continuamos acá en la sede de la compañía infantil La Colmenita y en esta ocasión conversamos con su director, Carlos Alberto Cremata, conocido por muchos como Tim. Bienvenido, Tim, a Enlace Cuba de Cubavisión Internacional. Estamos hablando en esta ocasión sobre el hábito de la lectura, cómo se promueve en los más pequeños, cómo desde la compañía infantil La Colmenita, digamos que se incentiva este hábito en los niños que tienen acá. Sí, en La Colmenita se insiste mucho el hábito de la lectura. Tenemos libros paradigmáticos que repasamos constantemente, desde Corazón, de Edmundo de Amici, El Principito de Saint-Exupéry, La Edad de Oro, por supuesto, que es el libro de cabecera de los niños cubanos, pero los niños de La Colmenita lo tienen muy cerquita siempre, porque constantemente estamos insistiendo en leer a Martí y todo lo que Martí nos enseñó también a leer, ¿no? Y hay algo muy interesante con esto. Cuando nosotros hicimos el espectáculo del 90 cumpleaños de Fidel, una de las cosas que más hicimos, además de ver las mejores, o sea, a nuestro juicio, obras de la cinematografía mundial, desde Ladrones de Bicicleta, Cinema Paradiso, Nuevo Cinema Paradiso, etc. Nosotros leímos mucho a Emilio Salgari, a Mark Twain, a Dora Alonso, Alejandro Dumas, o sea, todo ese universo de aventura en que yo mismo crecí, por ejemplo, con mis hermanos, cuando era pequeño. Todo eso, los niños se pasaban los libros y nos preparamos para estar más cerca de la esencia cultural de Fidel, estudiando precisamente lo que nos parecían los mejores exponentes de la literatura infantil y juvenil. Precisamente, ¿qué retos, digamos, que pueda tener desde acá, desde la compañía, acercar a los niños a esa literatura? Sí, el reto más grande que tenemos es la invasión tremenda de frivolidad, de chatarra cultural, de poco hábito de la lectura. Se ha perdido mucho el gusto por sentir el libro en las manos, ¿no? Aunque yo digo que también por la tecnología se puede perfectamente también leer muchísimo, y de hecho los niños lo hacen. Le es más cómodo al niño de hoy de esta manera. El problema es hacerlo, el problema es leer y leer. Esa en La Colmenita es una especie de religión. Los niños comentaban, Tim, que era algo que usted le inculcaba, era precisamente que el acercarse a todas esas obras y llevar al teatro, el aprenderse quizás, y el acercarse a esas obras partían de aprender, saber mucho sobre, digamos, que lo que llevaban una puesta en escena. ¿Qué retos, digamos, que otros desafíos se tiene desde La Colmenita para incentivar también, digamos, desde la lectura y desde las puestas en escena que tienen en el reconocimiento, digamos, de la identidad del cubano? Ya decíamos también, por ejemplo, el acercamiento a diferentes figuras como el apóstol Martí, que es algo, digamos, que está presente siempre en La Colmenita, y otras grandes figuras del panorama cultural, histórico, social cubano. Volvemos a Martí, o sea, Martí era el que nos decía que había que estudiar muchísimo, que había que leer muchísimo, que había que investigar muchísimo, que había que, sobre todo, nosotros le llamamos bucear en la literatura, no surfear, ni siquiera nadar, tratar de ir lo más al fondo posible. Martí nos guía, Martí nos dice, Fidel también fue un lector infatigable. Todos los grandes pensadores, todos los grandes patriotas están muy asociados con la lectura, ¿no? Con esa profundización cultural que todo ser humano debe tener, y en Cuba es una prioridad, en una nación que es realmente alfabetizada, culta. Es muy importante. El reto fundamental es no dejar nunca de leer y leer. Gracias, Tim, por estos minutos junto a Enlace Cuba de Cubavisión Internacional. De esta forma finalizamos este contacto. Usted continúe junto a nuestro programa.
Desde que son pequeños es imprescindible fomentar en nuestros hijos el amor por la lectura. Enriquece su cultura, mejora su lenguaje, desarrolla la capacidad de concentración y estimula la imaginación. Es un canal que abre paso a la adquisición del conocimiento y es, sin duda, uno de los mejores hábitos que se puede adquirir en las primeras edades. Por hoy ponemos punto final a nuestro enlace. Cerramos nuestras ventanas informativas, pero seguimos activos en las redes sociales. Nos vemos.